Negar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad. Así, con esa frase de Nelson Mandela, abro el programa y saludo cordialmente a nuestros invitados. El día de hoy, como sabemos, los miércoles nosotros nos dedicamos a poder reflexionar sobre los libros, las investigaciones que hacen hombres y mujeres que se dedican tiempo de su vida a investigar. Es tan fascinante esa etapa de la vida, poder escudriñar lo que hay, hacer un diálogo de autores, investigar y luego presentar estos trabajos para una sociedad que sin duda alguna está ávida de conocimiento y que necesita material como este. El día de hoy estoy en compañía de Óscar Gonzalo Barrientos Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un libro fantástico, trabajado con expertos, introducido por Iván Sandro Tapia, boliviano, pero además presentado por Jorge Isaac Torres del Perú y Damián Armijos del Ecuador. Titula Disquisiciones sobre Derecho Constitucional Interamericano. El doctor constitucionalista Óscar está con nosotros. ¿Cómo estás, Óscar? Qué gusto. Encantada de conocerte. Muchas gracias. ¿Cómo está, Verónica? Estoy muy grato estar acá en el canal. Y pues bueno, realmente hablar de este tipo de investigaciones para mí es un honor y un placer, porque al final es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? ¿Qué son las disquisiciones sobre Derecho Constitucional Interamericano? Bueno, en sí las disquisiciones sobre derecho constitucional interamericano vienen a reflejar una serie de temáticas relacionadas a derechos humanos, a género, a justicia constitucional, a justicia interamericana, a derechos económicos, sociales y culturales, a tecnologías de investigación y comunicación como es el Internet, y todo relacionado obviamente a los derechos humanos, al derecho constitucional, y cierra un poco el libro en la investigación tal vez más importante, donde yo abordo la denuncia del gobierno venezolano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuál es su implicancia para Latinoamérica. Interesante. Ahora, cuando empiezas a abordar todo lo que es Latinoamérica, yo te hago una pregunta básica, no soy abogada. ¿Son similares nuestras constituciones? ¿Nuestras constituciones tienen semejanzas? Porque somos países con historias muy similares. ¿Nuestras constituciones también son así? De hecho, sí. De hecho, en materia de derechos humanos, cuando hablamos de precisamente tratados internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, hacemos referencia más o menos a un common law, o sea, una ley común, que refleja más o menos un patrimonio de la humanidad en derechos humanos, que son precisamente los tratados internacionales. Lo que refleja también el libro un poco es proponer que realmente somos un common law común, tenemos una constitución común en derechos humanos, y obviamente eso está a cargo del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que un poco protestamos en el mismo libro cuando Venezuela sale sin consultar a sus ciudadanos y los deja totalmente desprotegidos, ¿no? O sea, les despoja de la protección internacional en derechos humanos. Y bueno, a ver, yo voy a ir por el primer capítulo y justamente hablas de los derechos humanos y en particular trabajas los derechos de género, que me parece muy interesante. Explícame, por favor, tu primera parte. Bueno, la primera parte del libro lo que hace un poco es intentar investigar sobre brechas de desigualdad que hemos arrastrado históricamente, no solo en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica también, ¿no? Desafortunadamente, en el mundo creo, ¿no? En el mundo, sí, y lamentablemente temas como el feminicidio, por ejemplo, que son violencia extrema, pues intentamos un poco reflexionar y ver que se tiene que hacer políticas públicas para mejorar, para intentar cambiar esa situación. O sea, además sea un análisis, tú haces una propuesta posterior, exactamente, ¿sí? Se da sugerencias de solución, se utiliza datos, ¿no? Y bueno, realmente demostramos que falta mucha voluntad política
para intentar un poco que la violencia disminuya en nuestro país. Eso es sobre la tolerancia, la inacción del Estado en casos de violaciones graves. Tienes otro que habla de la democracia paritaria en Latinoamérica, la situación del jure y del facto de la participación política de las mujeres. Yo creía que estábamos mejor que otras partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. ¿Tú qué me dices? Bueno, de hecho sí, este tema de democracia paritaria es un artículo, es un trabajo que se va a publicar también en una revista de Colombia, de la revista de hecho del Estado de Colombia, pero lo que intenta reflejar el trabajo es un poco que sí hemos evolucionado en temas de alternancia en el poder y democracia paritaria. Hay equidad de género, sí, porque las normativas lo mandan así. Pero hay esta ley que recientemente se ha aprobado sobre la violencia y el acoso político. El acoso de violencia política, eso exactamente. Es fundamental. Sí, de todas maneras hemos avanzado mucho en normas. Se puede decir que sí hay equidad de género en Bolivia, pero cuando uno lee la investigación, va profundizando, pues también ve que muchas veces la participación es nominal de las mujeres. O sea, están en los cargos, pero no deciden. Y obviamente eso no es por un tema de machismo, patriarcado, falta de liderazgo, políticas públicas que nos hagan realmente entender que todos somos iguales, ¿no? Y también un procesamiento nuevo necesario que tendríamos que hacer las mujeres. A veces llegan al lugar y simplemente hacen más de lo mismo, no hacen una transformación. Sigo avanzando y hablas del ejercicio de ponderación e interpretación a la luz de la Constitución, del Corpus Juris, así es, ¿no es cierto?, interamericano, el derecho de la vida versus la interrupción legal del embarazo que tanto problema está causando ahora y tanto debate. Sí, de hecho este es un trabajo muy complejo para mí, porque al final creo yo que sí, las mujeres deberían pronunciarse más que nosotros sobre este tema. Intenté hacerlo de una manera muy objetiva, librándome un poco de perjuicios, de estereotipos y demás cuestiones. El trabajo en sí lo que refleja es que hay 3 causales constitucionalmente permitidas para la interrupción legal del embarazo, y las otras que se pueden agregar, pues obviamente no están establecidas ni en la CEDAW, no están establecidas ni en la misma Constitución, ni en una sentencia que sale del Tribunal Constitucional, ¿no?, que ve este tema. Pero lo que va al final concluir el trabajo es que realmente requerimos, antes de pensar en el aborto como una primera, aborto, sí, se podría decir como una solución, Ajá. creo que es más que todo la excepción, no es la regla. Y claro, ahí necesitas mucha educación en derechos sexuales y reproductivos. ¿Haces estudios de caso? Estoy viendo caso Camila, dice 11 años Bolivia, caso Lorena 12 años Argentina, caso Juana 11 años México y Mainumbi de 11 años Paraguay. Sí, sí, hace muy necesario hacer estudio de casos porque realmente el embarazo a niñas es realmente una tortura. Esto ha sido como que las han obligado a que prosigan con su embarazo. Exactamente, Okay. Y eso es lo que nosotros repudiamos y decimos que esas legislaciones están obviamente en contra de el Corpus Juris Interamericano y los tratados internacionales y las mismas constituciones, ¿no?, que deberían adecuarse. ¿Hay semejanza en los 3 casos, 4 casos? Sí, de hecho todas son adolescentes, todas han sido obligadas a tener sus bebés. Y bueno, todas con restricciones legales y patriarcales y barreras que hay precisamente para el ejercicio de los derechos, ¿no? Pena, ¿no? Qué triste. Bueno, me voy al capítulo 2 y habla del diseño de la justicia constitucional plurinacional, sugerencias para la implementación del Código de Procedimientos Constitucionales. Eso es árabe para el resto de la población, pero dime tú de qué se trata. Bueno, en el segundo capítulo se habla de 2 artículos. Uno que lo hice antes de que esté en vigencia el Código Procesal Constitucional, o sea, en la normativa que regula el tema de acciones de defensa, y obviamente hago una serie de sugerencias para que la normativa sea más práctica y se aplique, ¿no? Un segundo trabajo se denomina, más o menos empieza a reflejar la crisis de la administración de justicia constitucional en Bolivia, por una serie de cuestiones, politización, burocracia, la gran crisis que hay en nuestro país. Y también se intenta dar una serie de soluciones para que la justicia constitucional tenga jueces capacitados, tenga jueces independientes, tengamos un centro de estudios constitucionales, porque no tenemos en Bolivia, realmente tenemos muchas carencias en investigación, y se intentan dar todo ese tipo de soluciones. Incluso se dice que la asignatura de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, sean universales, porque no pueden ser que sean exclusivas de los abogados, sino que todos tenemos que conocer nuestra Constitución,
todos tenemos que conocer los mecanismos de defensa de nuestros derechos. ¿Tocas de alguna manera la forma de elección de nuestros magistrados? Más que eso, lo que intento tocar es un poco reflejar con un caso X y Z, cómo es que, por ejemplo, se tramita una acción de defensa en 3 meses, y cómo tarda un año en tramitarse otra acción de defensa. Y yo me cuestiono por qué. ¿Por qué si llegó antes la acción de defensa, que tarda un año, claro, por qué se tramita otra acción de defensa, claro, política en un tiempo más corto? Entonces voy demostrando de alguna otra manera que hay realmente hay un gran problema, ¿no?, en tema de administración de justicia relacionado a la independencia judicial, ¿no? Excelente, sí, eso es fundamental y está sucediendo transversalmente en todo lo que es la justicia, se ha politizado. La desnaturalización de la justicia nacional, de la libertad, entre el positivismo jurídico. Este es un libro muy especializado, ¿no? Sí, por lo sí, que veo, o sea, realmente son tus colegas los que tendrían que echarle mano, porque eso los ayudaría un poco a conocer más de lo que es el tema constitucional, ¿cierto? En algunos artículos, especialmente en estos de justicia constitucional, porque yo doy clases de procesal constitucional, ¿no? Ya. Pero en los demás, feminicidios, lo que hemos tocado al principio, y lo que vamos a tocar al final, es un tema que tranquilamente cualquier persona lo puede leer. Sociedad en su conjunto. Capítulo 3 dice disquisiciones sobre derechos económicos, sociales, culturales y tecnologías de investigación y comunicación. Qué fantástico. A ver, cuéntame un poquito de qué se trata. Bueno, ambas son investigaciones, una relacionadas en el artículo a cómo hacer efectivos los derechos a la salud, a la educación y al trabajo, que considero que son de los más importantes para lograr desarrollo, para lograr reducir brechas entre ricos y pobres, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante basado en la Organización Internacional del Trabajo y en su doctrina, y te dice más o menos la receta, cómo tienes que sacar de la pobreza a la gente. Oh, qué fantástico. Y la segunda investigación tiene que ver con tecnologías de investigación, Internet, el gran problema entre derechos humanos e intimidad, privacidad. Tenemos vacíos, ¿no?, en este momento en Sí, nuestras leyes, ¿no es cierto, sobre ello? De hecho, sí refleja eso. Hay una serie de vacíos. Por ejemplo, no tenemos regulado el derecho al olvido, no tenemos capacidad. El derecho al olvido. Sí, es un tema muy interesante. Bueno, se lo pone más o menos con ejemplos, que lo puedo explicar muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en el navegador Google, si usted pone una noticia de X o Z persona que supuestamente tiene algún proceso, o fue supuestamente procesado por algo, pero pasado el tiempo resulta que había sido inocente. Entonces sigue entrando con el nombre y en el navegador Google sigue apareciendo. Ese es un terrible problema. Ese es el derecho al olvido que no estamos pudiendo regular, o sea, no estamos sabiendo cómo solucionar ese tema. Y claro, o sea, no existe la normativa para decir después de tanto tiempo esto se... Y es verdad, uno entra, pone un nombre y a veces sale una causa que ya ha pasado muchísimo tiempo, la persona ya la ha subsanado todo, pero sigue saliendo por la noticia que se generó en un periódico de Sucre, ¿no es cierto? Y que sigue saliendo ahí la noticia. Exacto, es más o menos realmente más que norma, es ver si tenemos la capacidad para intentar frenar estas cosas o corregirlas. Lo mismo pasa con fotos de la intimidad, ¿no?, que se cuelgan y demás. Entonces, ¿qué hace la justicia para prevenir eso? Realmente no tenemos respuesta. Tendríamos entonces que hacer un nuevo trabajo para actualizarnos, porque todo ha cambiado. Vulneración de la libertad de expresión. ¿Te refieres a ello también, particularmente en lo que es el Internet y tecnologías de investigación y comunicación? Coméntame. Exactamente, sí, pues bueno, el Internet es una tecnología ambivalente, ¿no? Uno, para ejercer derechos, como precisamente la libertad de expresión, y en ese elemento hemos encontrado en la investigación que, por ejemplo, países como Venezuela, lo que hacen es filtrar imágenes, contenidos. Lo que hacen es bloquear ciertas páginas, y eso obviamente es censura previa, ¿no? Entonces, por motivos políticos... Y no debería ser... políticamente me dices, exacto, ¿no? Pero hay otros temas como, por ejemplo, los de moral, y en todas partes del mundo lo hacen, hasta canciones recortan para que no se escuche una parte. De hecho, todo tiene que ser proporcional, ¿no? O sea, la restricción de derechos lo dice ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de Internet y Libertad de Expresión, que también utiliza mucho, pues dice que tiene que ser proporcional, ¿no? Siempre y cuando no vulnere otro tipo de derechos y demás cuestiones, pero no tiene que ser por motivos políticos, ¿no? O sea, porque estás criticando la gestión de un gobierno, porque estás un poco protestando. En esa medida, obviamente, el debate también no se agota, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones que realmente amerita mucho más investigación. De hecho, cada trabajo invita a hacer una exploración del tema mucho más profundo. Cierto, toda la razón. Me voy al capítulo 4,
y ya te haces una referencia muy precisa sobre desapariciones forzadas, hablas de Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia, me imagino que son procesos internacionales que se están llevando adelante, un delito pluriofensivo, un delito permanente, un delito de lesa humanidad, un delito que afecta la integridad física y psíquica de los familiares. Coméntame por qué haces referencia a este caso. Bueno, esta ha sido una investigación inspirada en este gran líder, Marcelo Quiroga Santa Cruz, sí, que lamentablemente hasta ahora no aparece su cuerpo. Y lo que se ha intentado hacer en el trabajo es recordar a los estudiantes universitarios, a la gente joven, lo mucho que ha costado tener democracia, recordar esos años, esas páginas negras de la historia boliviana, donde obviamente en una serie de dictaduras pues se cometieron desapariciones, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Mucha gente hasta ahora sigue sufriendo por no saber dónde están sus parientes, ¿no? Entonces, y obviamente utilicé mucho estos casos que están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fuimos sancionados 3 veces, por si acaso, en Ibsen Cárdenas y Ibsen Peña, Ticón Estrada, Trujillo Orosa, todos por desaparición forzada. Fuimos sancionados 3 veces. Fuimos sancionados. ¿Y ha habido alguna respuesta de la justicia boliviana ante ello? Bueno, lo que se está haciendo ahora es intentar un poco establecer las comisiones de la verdad, ¿no? A través ya de una normativa que esperemos empiece de una vez a funcionar y intentemos hacer algo por esa asignatura pendiente que tenemos con la historia y la democracia, ¿no? Desclasificación de archivos y una serie de cosas, ¿no? Pero lo que intenta hacer el artículo es recordar realmente lo que pasó para no olvidarnos, porque no tenemos que olvidarnos que realmente hubo días en que amanecíamos y estábamos en total indefensión, no teníamos garantías, no teníamos derechos, podían tomarnos presos cualquier momento, o sea, no había debido proceso, no había jueces, o sea, y ahora no valoramos todo eso, ¿no? Y no lo valoramos, No por eso el libro intenta recordar esa página de la historia. Qué bueno, qué lindo. Ese es el capítulo 4, nos vamos directamente al capítulo 5. Bueno, tienes otros abordajes más de temas internacionales, pero me voy a ir directo al capítulo 5 por cuestión de tiempo. Ese es el 4, ¿sí? Hasta ahí termina. Sí. Luego tienes ya un epílogo y las conclusiones, me imagino, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que lo colocas ahí como anexos íntegro. Me parece fantástico, lo tengo que utilizar justo en una tesis ahora muy pronto. Y bueno, ¿cuál sería tu conclusión final? Este trabajo, ¿a quiénes deberían llevar? En la cabecera de quiénes debería estar. Bueno, muchas gracias nuevamente por la cobertura. De hecho, el trabajo lo que intenta hacer es una protesta a la vulneración de derechos, una protesta a la desigualdad, a la exclusión social, al machismo, al patriarcado, al abuso de poder, al intento de perpetuidad en el poder, al desmontaje de la Constitución con interpretaciones ajenas a ello, a la instrumentalización de los tratados internacionales de derechos humanos para intentar otros fines. Entonces el trabajo va a reflejar de una manera muy crítica, pero también propositiva, porque intentas proponer soluciones que realmente tenemos que en derechos humanos todos ir hacia un mismo fin. Claro, no podemos retroceder en derechos humanos. ¿Y tú ves, cómo ves que nuestro país está? ¿Está yendo hacia adelante o está dándole una retrocedida acelerada, como en algunos temas está sucediendo, en el tema jurídico? Yo creo que hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? Y esto pasa por, uno, la excesiva utilización de la política. Claro. Creo que tenemos muchos políticos, pero pocos técnicos. Y eso es lo que nos está dificultando al momento de garantizar derechos. Porque ¿cómo garantizas derechos? A través de políticas públicas, pero también a través de la asignación de recursos. Entonces, si hubiera realmente esas políticas públicas bien diseñadas, o por lo menos mejor pensadas, pues no tendríamos tantas carencias en educación, en salud, no tendríamos tanta violencia. Un país violento, por excelencia, es un país pobre. Definitivamente. Para terminar sobre el tema, ¿cuál es tu percepción y tu punto de vista sobre esta última solicitud de artículos inconstitucionales que han presentado los asambleístas, un poco para buscar la reelección del presidente? Yo creo que la experiencia nos ha demostrado, a través de lo largo de la historia, incluso abordando temas de dictaduras, temas de gobiernos también democráticos, que cualquier perpetuidad en el poder es dañina. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, ya la Constitución te dice las reglas del juego. Yo creo que no puedes darle como mensaje a los gobernados que vas a dejar de cumplir la Constitución o la vas a querer modificar, porque el mensaje que llega es que entonces nadie va a querer cumplir la Constitución. Y eso obviamente como constitucionalista
a mí me preocupa bastante, ¿no? Me preocupa de sobremanera, porque el mensaje que tiene que llegar de las principales autoridades pues, precisamente es que todos cumplamos este pacto que se llama Constitución Política del Estado. Esta Constitución nueva que le hemos estrenado hace poco, para ti, ¿cumplía con los objetivos de transformación? ¿Es tan detallada, tan minuciosa? ¿Te parece que es la adecuada para estos tiempos o todavía ha dejado vacíos? Yo creo que es una constitución interesante, que tiene todavía muchos años para intentar hacerse efectiva, porque te garantiza hasta la casilla postal, si lo revisamos. Sí, es detalladísima, no, es realmente muy detallada, tiene un catálogo de derechos muy amplio, pero el desencanto y el desencuentro es cuando tú vas a inscribir a tus hijos y no encuentras colegios. Por ejemplo, tienes que hacer filas. Entonces, ¿qué falla ahí? Educación. ¿Qué dice la Constitución? Que educación es primera responsabilidad financiera. Entonces, ¿por qué no se invierte primero en educación y no en otras cosas? Entonces, encuentras desencuentros, ¿no? Contradicciones muy fuertes. ¿Dónde está a la venta el libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Los abogados que nos están viendo, estudiantes de la carrera de Derecho, aquellos que van a especializarse en constitucionalismo, ¿sí? Así es. ¿Dónde lo encontramos, por favor? Bueno, muchas gracias. El libro va a estar a la venta mañana y pasado en el Colegio de Abogados de La Paz, porque tenemos precisamente las primeras jornadas de Derecho Constitucional, a la cual también extendemos la invitación a toda la gente que pueda participar del evento académico. Están llegando grandes constitucionalistas del país, ¿no? Como el doctor William Herrera, el doctor José Antonio Rivera, el doctor Jorge Asbun van a estar, y va a ser una gran fiesta académica. Se presenta el libro oficialmente y también se va a poner a la venta. Se presenta también otro libro de mi colega, el doctor Alan Vargas, que también se va a poner a la venta. Y va a haber comunicaciones, ponencias, van a participar estudiantes, van a participar otros colegas. O sea, es una fiesta académica mañana. Interesante. ¿A qué hora es mañana eso? Mañana es todo el día, desde las 8 hasta la noche. En el Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados, sí. Ajá. Y obviamente tenemos la cordial invitación porque son las primeras jornadas académicas de Derecho Constitucional, primera vez que se hacen en La Paz, y esperemos que realmente la gente pueda ir. Qué contradictorio, ¿no? Mientras la academia está avanzando, haciendo encuentros y todo, el propio tribunal está en un retroceso y una disyuntiva que no sabe por dónde. ¿Cuánto va a costar el libro? Bueno, el libro tiene un costo de 130 bolivianos por promoción, porque al final el costo es 150, pero como mañana se va a promocionar y se va a presentar, está pues con un precio menor. Rebajados. Ya, ¿y luego dónde? ¿En qué librerías va a estar? Va a estar en todas las librerías más importantes y también, obviamente, este libro se va a presentar internacionalmente en Brasil, en la segunda Convención Mundial de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en Brasilia, donde gracias a Dios yo estoy representando a Bolivia y voy a ir a exponer y también lo voy a presentar este libro. Va a ser un honor para mí que seas parte del panel de Sabor a Tierra, porque necesitamos siempre constitucionalistas que nos aclaren, así que ya te estaré convocando a tu regreso del Brasil. Con mucho gusto, muchas gracias. Y de verdad, con todo gusto voy a estar. Bueno, acá veo que ya lo has dedicado para mí, te agradezco mucho. Solamente ponme la fecha ahí para que quede como el recuerdo. Te agradezco, Oscar, por haber estado en el programa y por este trabajo que estás realizando. Gracias. Muy amable, le agradezco mucho, Verónica. Hasta la próxima. Bueno, mire usted qué importante el trabajo que van haciendo nuestros profesionales, y es que sí, es verdad. Si nosotros aplicáramos todo lo que la academia va dejando como legado, todo lo que los profesionales generan como investigación, y de verdad lo aplicáramos, y no lo intoxicáramos con la política, la vida estaría resuelta. Lo malo es que nunca queremos escuchar lo que la ciencia dice y solamente lo empañamos y lo dañamos con lo que la politiquería aplica. Unos minutos enseguida regresamos.